Pouchot, que es analista bursátil, especialista justamente en esta materia, a quien agradecemos su presencia. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Bueno, jornada compleja y en realidad deberíamos decir semana compleja en torno a la cotización de monedas extranjeras y a la devaluación en realidad del peso argentino. ¿Qué análisis se hace de lo anunciado en el día de hoy, estas medidas que tratan de alguna manera poner un poco de paño frío a esta tensión? Exactamente. Bueno, sí, venimos de semanas en general muy agitadas en el frente cambiario. Las medidas de hoy tienen un poco, se trata de 3 medidas, ¿sí? La primera en lo relativo a la posibilidad de que los extranjeros como turistas liquiden hasta $5.000 en un mercado en niveles del dólar MEP, ¿sí? Posiblemente facilite el ingreso de algunas divisas. Hay que ver qué nivel de éxito va a tener, ¿sí? Mientras se le pongan determinadas normas, hay que velar porque los turistas lo cumplan y efectivamente se liquiden. Por ese lado, se busca ganar ingreso de dólares, ¿sí? En el mercado formal, en lugar de que se deriven al dólar blue, ¿sí? El dólar MEP es un mercado que permite comprar y vender dólares sin límites de cantidad, es decir, que se estaría pasando un mercado formal a un precio conveniente para el turista extranjero, ¿sí? Bien, ese es el primer anuncio. Exactamente. La segunda medida apunta a importadores de algunos insumos, sobre todo haciendo hincapié en mercadería en tránsito, ¿sí? Es decir, importaciones ya embarcadas, ¿sí? En algunos casos hay importadores que tienen la mercadería retenida en puerto y no la pueden retirar, ¿sí? Sí. Porque no tienen posibilidad de acceder al mercado de cambios, ¿sí? Entonces, esta medida apunta justamente a flexibilizar eso y a que estos importadores puedan acceder a esos insumos, que básicamente es materia prima, ¿sí? Para facilitar el funcionamiento de la economía, ni más ni menos, ¿sí? Importante el segundo también. Exactamente. Y el tercero se conoció en horas de la tarde también, un tercer punto. Exactamente. Una tercera medida apunta a una operatoria bursátil, ¿sí? En el mercado de Argentina se negocian mucho unos instrumentos que se denominan CDRs, ¿sí? ¿Qué es CDR? Un CDR es un certificado de depósito de una acción del extranjero, ¿sí? Por ejemplo, cualquier empresa de primera línea como Apple, Google, ¿sí? Y muchísimas más, cotizan en Nueva York, ¿sí? Y al mismo tiempo cotizan en Argentina a través de CDR, ¿sí? ¿Es en pesos o en dólares? La cotización es en pesos, pero sigue el valor del dólar contado con liquidación, ¿sí? Es decir, el valor del CDR está dado por el valor de la acción en Estados Unidos y por el valor del dólar contado con liquidación, que hoy está en torno a los 335 pesos, ¿sí? Entonces, es un instrumento que le permite a cualquier inversor, sea persona o empresa o institución, estar dolarizado, ¿sí? Esta medida dice que pone un límite de hasta $100.000 para empresas, ¿sí? En su tenencia de CDRs, ¿sí? Si quieren seguir accediendo al mercado de cambios, ¿sí? Entonces, una empresa que es importadora, que para pagar esas importaciones tiene que acceder al mercado único y libre de cambios, ¿sí? Que es se va a ver obligada. Se va a ver obligada a limitar la tenencia en CDRs a menos de $100.000. Bien. ¿Sí? Este conjunto de anuncios, son 3 concretamente, se estima que dará un impacto de mayor respiro a la economía nacional, teniendo en cuenta obviamente lo que son las subas de las cotizaciones tanto del MEP como del contado con liquid y el Blue, que si bien es informal, da un impacto en la economía. ¿Qué evaluación se hace en las próximas horas de lo que podría ocurrir con estos anuncios? ¿Hay que ser cauteloso, hay que esperar o podría generar un impacto positivo? Yo creo que hay varios puntos, digamos. En el corto plazo, posiblemente mañana veamos movimientos importantes en el mercado, ¿sí? Es decir, que esta medida posiblemente tenga un impacto rápido, ¿sí? De corto plazo. Hay que ver la vigencia cuando salga publicada la medida en el boletín oficial y demás. Eso va a determinar un poco la velocidad con la que las empresas que eventualmente tengan estas tenencias de CDR tengan que liquidarlas. Eso haría que disminuyan las cotizaciones. Exactamente, eso posiblemente siempre en función de cuál sea la cantidad que tengan realmente, que es un dato del que no se maneja. Exactamente, que es difícil de acceso. Eso puede llevar a la baja las cotizaciones, ¿sí? Eso en un impacto en el corto plazo. Por supuesto que la medida que hace a que se mejore la fluidez de las importaciones es muy importante para el funcionamiento de la economía. Claro. ¿Sí? Eso desde ya debería tener un impacto positivo.
Y la medida de los turistas creo que es más de mediano plazo y va a ser difícil de cuantificar en el corto plazo. Incluso algunos han dicho que ese anuncio tiene que ver más con anunciar alguna medida en el requerimiento social que en los hechos prácticos. Ahora, poniéndonos en el dólar blue, que es un dólar informal, es un dólar ilegal, sin embargo, están puestas todas las miradas en la República Argentina y en la economía sobre el dólar blue. Algunos dicen, bueno, es una cuestión más de medios de comunicación para generar presión, pero lo cierto es que están las miradas puestas allí. ¿A qué obedece esta suba y esta brecha hoy del 160%, este aumento que injustificado para algunos, para otros dicen que, bueno, que muchos exportadores o importadores no pueden acceder al dólar formal, entonces terminan levantando el dólar blue? ¿Qué análisis podemos hacer de la realidad del dólar blue? Sí, hay varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, antes que nada, el dólar en sus distintas medidas, en sus distintas maneras, es un precio más de la economía. En Argentina por ahí es uno de los precios más importantes, entonces por ese lado se entiende que haya tanto foco puesto en el dólar, ¿sí? En todas sus versiones. Muchos importadores que acceden al mercado único y libre de cambios tienen vedada el acceso al dólar MEP, por ejemplo, ¿sí? Y si no consiguen cupo para importar y quieren dolarizarse, ¿sí? Al no poder acceder tampoco a un mercado formal como es el dólar MEP, posiblemente accedan al dólar blue, ¿sí? Ahí tenemos una fuente de compradores potenciales, ¿sí? Que sí es difícil de cuantificar. Por ahí el dólar blue es un mercado chico, si se quiere, ¿sí? Es más importante el dólar MEP o el contado con liquidación, que son legales, ¿sí? Y son dólares que también están en brechas muy importantes en niveles cercanos al blue, ¿sí? Entonces por ahí la explicación hay que buscarla por ese lado, también por el lado de la inflación, ¿sí? Venimos a un nivel ya de inflación posiblemente en julio de en torno al 90% anual, ¿sí? Entonces por ese lado también se entiende un poco la suba y la brecha. Y también hay una cuestión de expectativas. ¿O especulación? ¿Sí? Especulación seguramente también la haya, por eso yo siempre digo, es difícil de cuantificar cuánto hay de especulación y cuánto hay de economía real ahí, si se quiere. Claro. ¿Sí? Pero es una realidad que en Argentina el dólar es un precio importante. Deberemos aguardar entonces a ver cómo estos anuncios y seguramente otros más van impactando y generando una tranquilidad en un mercado sin dudas muy convulsionado. Históricamente estamos en situaciones casi inauditas, podríamos decir, ¿no? O récord, sin dudas, en torno a los saltos de las cotizaciones. Sí, estamos en niveles de brecha históricamente altos. Tenemos que irnos a los años 80, ¿sí? Para encontrar estos niveles de brecha, que la brecha es la diferencia entre el dólar MEP, el blue, el contado con liqui y el dólar oficial, ¿sí? Estamos en niveles de brecha arriba del 150%, ¿sí? Claramente es una brecha muy alta, muy peligrosa, ¿sí? Que hay que observar, y de nuevo va un poco de la mano con la inflación, ¿sí? Con el nivel de pesos que hay en circulación en el mercado. Con la credibilidad también. Exactamente, exactamente. Ricardo Couchot, como siempre, muchísimas gracias, analista bursátil y bueno, con toda la información como siempre, seguramente volveremos a convocar para seguir hablando de esta economía del país. Con Muchas gusto, gracias. Fernando. Y nosotros vamos a